Buen día amigos, les dejo este nuevo mate en 2. Un jugador de primera fuerza lo debe de ver a golpe de vista el mate en 2. Un jugador de fuerza intermedia en menos de 3 minutos. Y un jugador aficionado pues más de entre 3 y 15 minutos. Vamos a continuar con el capítulo 2 de mi sistema, entrega 6. Las columnas abiertas. Introducción. Consideraciones generales y definiciones. La teoría de las columnas abiertas es uno de los descubrimientos que considero piedras angulares de mi sistema. He publicado 14 años atrás en la Wiener Schauerszeitung la ley de la creación de puestos avanzados en columnas abiertas. Pero por entonces no había adquirido aún la percepción de que esta maniobra debe subordinarse lógicamente al objetivo principal de toda operación en una columna, es decir, la penetración en la séptima u octava filas. En otras palabras, en la séptima u octava filas es necesario romper la resistencia enemiga, pero sin olvidarnos ni por un momento de la séptima fila, cuya ocupación debe considerarse el objetivo ideal en una operación de este tipo. La creación de un puesto avanzado es, por tanto, una mera maniobra subsidiaria. Veamos un ejemplo. Las blancas tienen abiertas la columna B, F y H. Esta última desde la casilla H3. La columna D está cerrada. En Escandinavia, finalicé una conferencia sobre las columnas abiertas con estas palabras. Abro comillas. Espero, señores, que estas reglas sobre las columnas abiertas les hayan servido para abrirle los ojos. Cierra comillas. Este pequeño chiste, que en realidad es bastante serio, nunca ha sido refutado. La columna abierta es la favorita de mis hijos espirituales, y siempre ha sido para mí un placer estudiarlo y comentarlo con los lectores, a pesar de las penas y esfuerzos que me ha ocasionado. Se dice que una columna está abierta para una torre cuando existe en ella el peón propio, o si existe, está situado por detrás de la torre. Como, por ejemplo, en el diagrama, la columna H para las blancas esta definición supone que al decidir si una columna es abierta o cerrada, no debe preocuparnos la cuestión de si la columna está totalmente libre o no de peones, sino si constituye o no una pista de acceso para atacar los puntos vulnerables o piezas vivas contrarias. Por lo general, peones. No existe en realidad una diferencia fundamental entre atacar una pieza o atacar una casilla. Imaginemos, por ejemplo, una torre blanca en H1 y un rey negro en G8 y un peón negro en H7. La torre está atacando el peón de H7, pero si este peón desapareciese del tablero, la torre seguiría atacando la casilla H7. Veamos el ejemplo. En cualquier caso, las blancas tratarán con todo el material de que se dispongan, lo que debe darse por supuesto, pues en el diagrama solo indico los rasgos esenciales de la posesión, de apoderarse de H7, insistiendo en el ataque a ese punto hasta quebrar la defensa enemiga. Una vez logrado el objetivo podrán jugar torre H7 o torre por H7, según el caso. Con esto quiero decir que el procedimiento es el mismo, porque el objetivo de ataque es una casilla, se encuentre o no en ella un peón, pues en efectos de movilidad el peón
caso de existir, está reducido a la nada, ya que cada objetivo de ataque debe inmovilizarse en la medida de lo posible. 2. La creación de columnas abiertas por medios pacíficos y por medios agresivos, el asalto al bastión. De la definición de columna abierta se desprende que una columna se abrirá cuando desaparezca de ella uno de nuestros propios peones. Esta desaparición se producirá pacíficamente si nuestro rival decide cambiar una de nuestras piezas bien situada, en tanto que centralizadas, y se recaptura su pieza con un peón. Diagrama siguiente. Si las negras juegan alfil por E3, abrirán la columna F para las blancas. Procede aquí a enfatizar en la posición central de la pieza que se captura, pues rara vez, y desde luego nunca en la apertura, podremos introducir o inducir a nuestro rival a cambiar una pieza que se encuentra en un margen del tablero. Así que lograremos nuestro propósito más rápidamente si la pieza ocupa una posición central, ya que las piezas así situadas ejercen influencia sobre todos los sectores del tablero y son las que con mayor probabilidad se cambiarán. En el siguiente diagrama puede verse una posición de la partida Thomas Alekhine, Baden-Baden 1925, correspondiéndoles jugar a las blancas. Los caballos negros están muy bien centralizados y las blancas se ven obligadas a cambiarlos. Juegan las blancas. Caballo por D4. Caballo por D4. C por D4. Abriendo la columna C, a lo que puede seguir caballo por D5, dama por D5, alfil F3, dama D7, alfil por B7, dama por B7. La apertura de la columna ejerce una considerable influencia sobre la lucha. Continuó de la siguiente manera: C4. De lo contrario, el peón de C2 sería insostenible. D por C. Con juego sobre ambas columnas abiertas, véase la partida número 11. Recomiendo encarecidamente al lector que sitúe sus piezas en puestos centrales, siempre y cuando se encuentren seguras, es decir, cuando no propicien la puesta en marcha del rodillo de peones. De ese modo, su oponente se verá obligado a cambiarla, sin consecuencia podrá usted lograr la ansiada columna abierta. Volvamos al diagrama 15. Este es el diagrama 15. Supongamos que las negras juegan el alfil hacia atrás, alfil B6. Una línea podría ser dama D2, enroque corto, H6. El objetivo de ataque es la casilla H6. Aquí tenemos el ejemplo de una efectiva apertura de columna, gracias al peón negro de H6. Las blancas pueden hacer desaparecer rápidamente del tablero su peón G. Por consiguiente, es correcto decirse que la jugada H6 fue mala, pero no una pérdida de tiempo, pues las negras ya habrían completado su desarrollo y no es lo mismo dormirse durante el trabajo que después de haberlo realizado. El método de agresión a H6 consiste en los avances sucesivos H3, G4 y G5.
Una vez que las negras respondan H por G5, se retoma la pieza y a continuación una torre se sitúa en G1, dominando la columna recién abierta. Cierto que una de las piezas propias la obstruye, pero eso solo es un factor momentáneo, sin consecuencias estratégicas. El verdadero obstáculo es un peón enemigo, que se obstina en no quitarse de en medio, y a veces hay que trabajar duro para vencer su resistencia. Vamos a otro ejemplo valioso a efectos prácticos. Imaginemos que el diagrama 16, que es este que está visto, los alfiles de B6 y E3 no existen. El peón H negro se encuentra en H7 y el peón G negro en G6. El objetivo en tal caso es G6 y la columna H siempre la continúa a la columna en que se halla nuestro objetivo. Debe abrirse. El plan a seguir es H2, H4, H5, H por G6. Pero en esta posición, después de H4, debemos hacer algo respecto al caballo de F6. Una especie de zancadilla, quizá jugando caballo de 5, a fin de poder realizar con mayor efectividad el avance H4, H5, cómodamente y sin tener que recurrir a ningún sacrificio. El bando a la defensiva puede optar por un último recurso, avanzando uno de sus peones, H o G, para contener por el momento la ofensiva, pero será difícil que la respuesta sea consistente, pues la casilla G5 está en poder de las blancas.